Ya estamos acá de vuelta y es miércoles y hoy, como dijo Gary Remler en la mañana, es la mejor sección de la noticiera. Con Hernández. ¿Cómo estás, Hernández? Muy bien, Denova. ¿Cómo estás tú? También bien. También el mío, lo que me estaban diciendo que no se ha despintado. Oye, ¿trajiste el librero y todo el día de hoy? ¿Te trajiste el de tu casa o acá armamos uno? Hay un poco de libros repetidos. Wow. Ahí nos prestas unos, ¿no? Sí. Se ve muy bien. Ah, sí. Oh, no, hombre, eso sí es producción, ¿eh? La verdad. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar de un escritor chileno. Bueno, es un escritor que nació en los Países Bajos, pero que desde los 15 años, creo más o menos, se fue a vivir a Chile. Y es un escritor pues muy sui generis, porque tiene como 4 o 5 libros, son 4, y los 4 son más o menos variaciones sobre lo mismo. Por alguna razón él se ha interesado mucho en investigar, Creo que no se escucha. en estudiar a los genios. ¿Tú conoces a alguien que sea un genio? Creo, no sé. No lo sé, no quiero equivocarme. Él se ha puesto a estudiar y a analizar y a investigar y a documentarse sobre los genios, y en estos 2 libros de los que vamos a hablar hoy, sobre todo los grandes genios científicos del siglo XX. El primer libro del que vamos a hablar es este. Bueno, el escritor se llama Benjamín Labatut. Te digo, es un muy joven escritor chileno, nació en 1980. Sí, se escucha. Si nació en 1980, ¿cuántos años tiene? Ay, Hernández, preguntas muy difíciles. No estaba preparada para esto. A ver, tiene 45 años. Entonces es realmente muy joven. Sí. Y te digo que ha escrito estos libros sobre las mentes científicas, las grandes mentes geniales científicas del siglo XX. El primer libro es este, que se llama Un verdor terrible, que son... ¿Te acuerdas cuando platicamos del libro de Ricardo Rafael? El de Fabricación, ¿no? El del caso Wallace, que te decía que era... Incluso el libro empezaba con una leyenda que decía: este libro está escrito, es un libro de ficción escrito sobre hechos reales. Y lo mismo dice Benjamín Labatut de estos libros. También él, no al principio, sino al final de sus libros, escribe: este libro es una obra de ficción basada en hechos reales. Y te comentaba yo en aquella ocasión que este tipo de libros, pues finalmente sentía yo que quedaban como que a medio camino entre la literatura y el periodismo, ¿no? En el caso de Ricardo Rafael, pues totalmente mucho más cerca del periodismo que de la literatura, pues porque él no es escritor. Claro. O bueno, si lo es, pues no es un gran escritor, es más bien periodista. Pero Benjamín Labatut sí es un gran escritor, y realmente estos libros no quedan tampoco en un punto intermedio, sino que son mucho más elaborados en cuanto a la cuestión literaria. Un verdor terrible son varios ensayos sobre los grandes genios científicos del siglo XX, y sobre todo cómo esta genialidad en varios casos raya en la locura, por ejemplo. En otros casos se van convirtiendo les va interesando mucho la cuestión religiosa, o sea, no pueden evitar refugiarse en las religiones, sobre todo en algunos casos hacia el final de sus vidas. En otros casos es la soberbia. En otros casos sí es ya el delirio de sentirse dioses, ¿no? Diciendo, podemos hacer, sobre todo en el segundo libro que vamos a hablar, viene una parte donde cuando unos científicos desarrollan lo que fue la bomba atómica, y dicen, es que somos capaces de hacer cosas que ni Dios imaginó, ¿no? Entonces son varias características propias de mentes geniales que Labatut pues revisa y crea literatura al respecto. Un verdor terrible
trata varios de estos casos, por ejemplo, el de un químico judío alemán que se llama Fritz Haber, que inventa un químico que es un pesticida, y lo que él no sabe es que años después ese pesticida se va a utilizar para eliminar a los judíos en los campos de concentración, que es el famoso Ciclón B, ¿no? Y que incluso con ese químico pues van a morir parientes suyos, ¿no? Y hay un momento en el que Fritz Haber escribe una carta a su esposa, donde le confiesa a su esposa la culpa que siente, pero dice aquí Labatut, dice, siente una culpa insoportable, pero no por el rol que jugó en la muerte de tantos seres humanos, directa o indirectamente, sino porque su método para extraer nitrógeno del aire había alterado de tal forma el equilibrio natural del planeta que él temía que el futuro de este mundo no pertenecería al ser humano, sino a las plantas, ya que bastaría que la población mundial disminuyera a un nivel premoderno durante tan solo un par de décadas para que las plantas fueran libres de crecer sin freno, aprovechando el exceso de nutrientes que la humanidad les había legado para esparcirse sobre la faz de la Tierra hasta cubrirla por completo, ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible. De ahí el título del libro. Después va estudiando a otros científicos, por ejemplo a un científico que se llama Karl Schwarzschild, otro genio alemán, que menos de un mes después de que Albert Einstein publica su teoría de la relatividad, este personaje, Schwarzschild, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en donde está, le manda una carta en donde analiza y resuelve las ecuaciones de la teoría de Einstein, e incluso descubre la posibilidad de que en un átomo se pueda producir una singularidad tal en la cual no rijan las leyes de la gravedad. Entonces lo que hace este personaje es descubrir el hoyo negro, ¿no? Uh-huh. Y así va revisando varios casos, se adentra también en la pelea entre dos científicos muy famosos que son Schrödinger y Heisenberg, acerca de la teoría de la mecánica cuántica y del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, porque durante muchos años, pues desde Newton hasta el siglo XX, se tenían ya todas las leyes de la física, pero a nivel macro, ¿no? Todo lo que ocurría en el universo y en nuestra vida, pues se podía regir por las leyes de la física de Newton, pero a nivel micro, a nivel atómico, pues esas leyes ya no funcionaban. Entonces varios científicos trataron de descubrir una ley que pudiera tanto regir la física en lo macro como en lo microscópico, ¿no? Pero entonces iban descubriendo cosas que no iban con la lógica. Uh-huh. Entonces, y Heisenberg descubre que por ejemplo un átomo no puede ser medido. Se podía medir su posición, pero no su velocidad. O medir su velocidad, pero no su posición. Y entonces realmente no había leyes que pudieran medir esto. Y se decía que entonces todo eran puras probabilidades. Y hubo pues varias convenciones de científicos en donde finalmente se demuestra esto, y es donde viene esta famosa frase de Albert Einstein, que trata de refutarlos diciéndoles, eso no puede ser porque Dios no juega a los dados, uh-huh, ¿no? Entonces, Benjamín Labatut platica todo esto, que parece ser cosas como muy complejas, ¿no? Uh-huh. Pero las platica de una manera, las explica, las cuenta de una manera en que más allá de que puedas comprender o no los detalles de la mecánica cuántica o del principio de incertidumbre, te explica las razones humanas de estos personajes y cómo se van enfrentando a todas estas cosas. Por ejemplo, hay un científico que se llama Grothendieck, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Grothendieck, un matemático, uno de los grandes genios de las matemáticas, que se da cuenta en algún momento que porque además esa es otra cosa a la que se enfrentan estos científicos, cómo sus descubrimientos, y sucede con la descomposición del átomo, son utilizadas pues para
por la guerra, para crear armas cada vez más destructivas. Y eso pues sí les crea un conflicto ético, ¿no? Y entonces Grothendieck, cuando se da cuenta de estas cosas, pues él decide ya de plano retirarse y más bien volverse un activista por la paz. Y entonces dice que en sus charlas regalaba manzanas e higos cultivados en su jardín y advertía sobre el poder destructivo de las ciencias. Y él decía, los átomos que despedazaron Hiroshima y Nagasaki no fueron separados por los dedos grasientos de un general, sino por un grupo de físicos armados con un puñado de ecuaciones. Entonces él dice que realmente fueron, la práctica vil y peligrosa de las matemáticas a la luz de las amenazas que enfrenta la humanidad. No eran los políticos los que acabarían con el planeta, sino los científicos, que caminaban como sonámbulos hacia el apocalipsis. Entonces es otra de las características que se enfrentan estas mentes geniales de cómo sus inventos pueden llegar a destruir. Y entonces eso nos lleva al segundo libro de Benjamin Labatut, que es Maniac. Este libro está dividido en tres partes. La primera y la tercera son muy breves, y son 3 historias de 3 personajes, también genios científicos del siglo XX. Bueno, el tercero más bien ya es del siglo XXI. Y fíjate cómo empieza este libro. Dice, en la madrugada del 25 de septiembre, es el primer párrafo del libro, en la madrugada del 25 de septiembre de 1933, el físico austriaco Paul Ehrenfest entró al Instituto Pedagógico del profesor Jan Waternick para niños discapacitados en Ámsterdam. Le disparó a Vasily, su hijo de 14 años, y luego se pegó un tiro en la cabeza. Ese es el primer párrafo del libro, así empieza. Y luego viene toda la primera historia de este libro. Es pues la historia de Paul Ehrenfest. Y cuando sucede esto, él se suicida en 1933, cuando ya surgió el nazismo, y él puede ver hacia dónde va el nazismo y hacia dónde va específicamente la limpieza de las razas y esta idea de eliminar a todos aquellos seres humanos que tengan alguna enfermedad o alguna discapacidad que puedan heredar. Y pues resulta que su hijo está enfermo y entonces él sabe que va a ser eliminado. Y entonces decide suicidarse, primero matarlo a él y luego suicidarse. Y la segunda parte del libro, que es la mayoría de las páginas de este libro, es la historia de otro genio que se llama, originalmente se llama Neumann János Lajos, que es húngaro, que después, huyendo de los nazis, se va a vivir a Estados Unidos y ahí cambia de nombre y a partir de entonces se llama John von Neumann. Y empieza a trabajar pues para el gobierno de Estados Unidos. Y él es el creador, él es uno de los padres de la computadora. Igual que Alan Turing, él también es uno de los creadores de la computadora. Y crea, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1946, bueno, él trabaja junto con Turing y junto con una serie de personajes y de científicos, trabaja en el proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica. Y en el libro pues, se narra todo eso, pero una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, dice aquí en 1946, Neumann prometió al ejército de Estados Unidos que construiría una computadora tan poderosa que sería capaz de llevar a cabo los enormes cálculos necesarios para crear la bomba de hidrógeno. Todo lo que pidió a cambio fue disponer de cualquier tipo de computación que quedase libre después de las simulaciones de la bomba y dedicarlo a lo que él quisiera. Y entonces se forma esta computadora que estamos viendo, que se conoce por, ahorita te digo el nombre exacto de esta computadora, ya lo perdí, aquí está. Analizador matemático, integrador numérico y computadora, así se llama, que en inglés es Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer, cuyas siglas son Maniac. Entonces esta famosa computadora pues es la Maniac. Así bautizaron a su máquina y crearon la bomba de hidrógeno,
que era el arma más destructiva hasta ese momento. Y se hace una prueba de esa arma en una isla, y dice aquí que la explosión de esa bomba estaba contenida dentro de un hangar en la isla Eugelav, la cual quedó reducida a polvo en menos de un segundo. Desapareció de la faz de la Tierra junto a 80 millones de toneladas de coral, reemplazadas por un cráter con una profundidad de 17 pisos, suficientemente grande para contener 14 edificios del tamaño del Pentágono. Una vez que logran crear esta bomba, y que se mantiene en reserva durante toda la Guerra Fría, porque saben que la URSS pues está también creando bombas atómicas, la segunda tarea que Neumann le asigna a su computadora Maniac es crear un nuevo tipo de vida. Y a eso dedica el resto de los años que le quedan, y ya en un delirio, ¿no? Y enloquece. Le da cáncer y muere, pero con esa obsesión de poder crear por medio de su computadora vida, y no vida, o sea, no es un moderno Frankenstein, sino es vida digital, y buscando una manera de que la propia computadora, de que las propias computadoras puedan crear copias de sí mismo, ¿no? Una cosa ya muy, muy, muy loca. Toda esta parte, que te digo que es la más grande del libro de Maniac, está escrita como un coro, es decir, es como un mosaico de testimonios de personajes cercanos a Neumann. O sea, él nunca habla en primera persona, sino hablan sus amigos, científicos, su primera esposa, su segunda esposa, su hija, y todos van narrando todo lo que sucede desde el punto de vista de cada uno de ellos, hasta llegar a la muerte de este personaje que fue una de las mentes más geniales del siglo XX, y que muere preguntándole a su hija cuánto es 1 más 1. Y esta idea de una computadora que pueda crear vida es retomada para la tercera historia de este libro Maniac, que es la inteligencia artificial. Y toma como partida la primera vez que una computadora juega un torneo de ajedrez contra el gran campeón de ajedrez del mundo, que es Garry Kasparov, en el año 1997. Tienen una partida de ajedrez y gana la computadora. Deep Blue se llama la computadora que le ganó. Y después hay un momento en la jugada de ajedrez, en el partido de ajedrez, en que Kasparov, que es el campeón mundial, le parece percibir que la computadora duda en una de las jugadas. Entonces incluso llega a pensar que no es realmente una computadora, sino que es realmente alguien que está jugando atrás de la computadora. Pero no, sí, realmente después confesaron los programadores de la computadora que hubo ahí un problema con la máquina, y eso lo percibe Kasparov como si fuera una mente humana dudando una de las partidas. Varios años después, ya en el 2016 creo otro genio de la computación crea una nueva máquina que se llama Deep Go, y reta a un campeón de un juego milenario chino que se llama Go, que es una cosa ahí muy extraña. Es un tablero muy parecido al ajedrez, pero con muchísimo más casillas, y se juega con piedritas negras y blancas. Y resulta, te digo, es un juego que tiene 3,000 años, que se juega en China, con una cosa muy espiritual y demás. Y el gran campeón en la primera década del siglo XXI decide jugar un campeonato con una máquina de inteligencia artificial. Y entonces en el libro se va narrando juego a juego, y no te voy a decir quién gana, pero también hay un momento, mira, este es el campeón que se llama Lee Sedol, y hay un momento en que también el campeón mundial de Go hace una jugada que descontrola la máquina. Y lo que pasa es que la máquina está programada, la máquina de inteligencia artificial, para jugar este juego, está programada para poder calcular, después de una jugada del contrario, todas las posibles jugadas. Pero ese número de posibles jugadas
es un número que ni siquiera se puede escribir, o sea, en la Tierra no hay espacio suficiente para escribir el número, es lo que se conoce como un googolplex, ¿no? Que es un número tan grande que no se puede escribir. Y es la cantidad de posibles jugadas, y las va priorizando de la más probable a la menos probable, pero con una posibilidad casi infinita de jugadas. Y entonces lo que hace el campeón de Go, Lee Sedol, es hacer una jugada que nadie se espera. Incluso después analizan los programadores de la máquina, que se llama AlphaGo, analizan y se dan cuenta que esa jugada que hizo el campeón era de una posibilidad de 0.00001. Entonces por eso la máquina se descontroló. Y ahí se da cuenta el campeón mundial de Go que la diferencia entre la mente humana y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial se basa, te digo, en toda esa serie de posibilidades, pero la mente humana se maneja por medio de la inspiración. Y en ese momento él tuvo esa inspiración para hacer esa jugada que era muy poco probable, y con esa jugada logra ganar esa partida, que es una partida de 5. No te voy a decir quién gana al final. Pero todo esto, como se va narrando, y cómo se enfrenta la mente humana a la mente de la inteligencia artificial, con una serie de posibilidades que a veces sí nos aterran, ¿no? Hasta dónde podría llegar la inteligencia artificial que finalmente está creada por la mente humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Benjamín Labatut pues hace todos estos viajes por toda esta serie de mentes geniales del siglo XX o del siglo XXI en el último caso, que son bien interesantes. Hay un documental que creo que se llama AlphaGo, que se puede AlphaGo The Movie, que se puede encontrar en YouTube, uh-huh, que es un documental sobre este campeonato que se hizo de la máquina contra este campeón mundial del juego. Y la verdad está bastante interesante, si pueden verlo, se los recomiendo, se encuentra muy fácil en YouTube. Pues esos son estos dos libros que te digo, aparentemente son libros muy complejos porque sí hablan de cosas muy, muy, muy complejas, muy poco fáciles de entender si no tenemos la mente genial de estos personajes, si no tenemos el cerebro de Einstein, que por cierto, leyendo este libro me enteré que cuando se muere Einstein se robaron el cerebro para analizarlo y que incluso lo cortaron para tratar de encontrar la genialidad de Einstein en su cerebro. No, pues no encontraron nada. Pero pues no se necesita tener el cerebro de Einstein para poder entender y disfrutar muchísimo estas dos novelas de este escritor chileno. Uh-huh. Suena la verdad súper interesante, o sea, sobre todo por ejemplo en esto último también de estas recientes pues discusiones, pensamientos sobre por ejemplo esto, ¿no? De la inteligencia artificial, también el alcance ético, ¿no? De estos avances científicos y tecnológicos, uh-huh, y bueno, que no es nuevo precisamente como lo mencionabas al inicio en de Un verdor terrible, el cómo el conocimiento científico también se ha utilizado en contra de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Sí, porque además este personaje, Fritz Haber, por medio de este pesticida que inventa, pues logra darle de comer a millones de personas. Ajá. Y incluso logra eliminar la hambruna en un momento importante de la historia de principios del siglo XX, y después eso mismo hace que los nazis utilicen su propio pesticida, uh-huh, para matar a millones de judíos, ¿no? Entonces, sí te encuentras con una serie de situaciones y contradicciones y efectivamente dilemas éticos en todos estos personajes. Son varias cosas que yo veo en estos genios, sobre todo genios científicos, porque hay genios de mucho tipo, ¿no? En algún momento me recordó esta película de Amadeus, uh-huh, de la vida de Mozart, en donde Mozart es un genio absoluto de la música, uh-huh, pero era un tipo absolutamente vulgar, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay el otro personaje de la película, que es Salieri, que es un músico muy propio, muy fino, y que siempre le agradeció a Dios
el que le diera el don de la música, y él, su manera de retribuir a Dios ese don, pues era escribiendo música, pero era un músico mediocre. Entonces, cuando se enfrenta a Mozart, que es un genio absoluto de la música, pero es un tipo sumamente vulgar, se da cuenta que ahora sí que, como dice la frase, ¿no? Los caminos de Dios son totalmente insospechados, porque Dios le dio un don tan maravilloso de la música a ese personaje tan silvestre, ¿no? Entonces, los genios, pues son... representan una serie de cosas muy especiales. Puede haber genios muy vulgares, ¿no? Lo que decía al principio, cómo la genialidad raya en la locura, ¿no? Cómo la genialidad puede rayar en una soberbia impresionante, y cómo también no va acompañada muchas veces de una religiosidad muy grande, lo cual es un poco contradictorio, porque alguna vez lo platicamos cuando hablamos de Christopher Hitchens, de esta idea de cómo la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad pues ha ido refutando y ha ido dando las respuestas que antes daba la religión, ¿no? Pero ha habido científicos muy brillantes y muy religiosos. Bueno, esta misma respuesta de Einstein de Dios no juega a los dados, claro, pues es una manera de recurrir a ello, ¿no? Sí, a mí me recordó, no, la verdad no me acuerdo muy así precisamente y claramente de cómo lo elaboraba Schopenhauer, pero él tiene una cuestión incluso de la figura del genio y cómo está muy cerca esta genialidad mental de la locura precisamente. Sí. O sea, como en este último término, digamos, en sentido más racional, ¿no? Y que podemos ver al genio o entenderlo como alguien que sabe mucho, pero en este límite también con la locura, que se puede entender como ese rompimiento, digamos, ya con la lógica, y también esto que tú dices, ¿no? Casi como del éxtasis místico, donde ya la razón, o sea, por esto que dices como de Dios, por ejemplo, ¿no? Donde la razón pues ya incluso queda como por debajo, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de la entrevista de este escritor, a mí me llamó mucho la atención como, porque también decía esto, ¿no? La entrevistadora le decía, es que cuando leí ese de Maniac, dice, tú empiezas con esta parte del asesinato del hijo, ¿no? Y hay muchas cosas, dice, que yo no entendí. Y le dice, me alegra mucho que no hayas entendido, porque esa es precisamente como una parte también fundamental, ¿no? Dice algo como que la mayoría de las cosas que en general vivimos son fuera de la lógica, ¿no? Sí, fuera del no nos llegan por medio del entendimiento, sino de la emoción. Y cómo verlo así relacionado pues con estos libros de digamos como retrato quizá de los científicos, de pensar o la imagen en general que podemos tener, ¿no? Que también nos lleva, por ejemplo, a la parte, y que también lo platicamos, creo, ¿no? Cuando sucedió esto de la pandemia, que pensaríamos que estos avances científicos, que el avance de las vacunas, que estos logros que la ciencia iba teniendo y la tecnología, pues era obvio que servirían para el uso de la humanidad. Pues no. Y esto, o sea, lo que va a hacer la inteligencia artificial, o sea... Acá vemos cómo la mayoría de esos descubrimientos geniales en el área de la ciencia, más bien se han utilizado pues para la guerra. Pero además no es privativo del siglo XX, Leonardo da Vinci dedicó buena parte de su vida a inventar cosas para Ludovico Sforza en Nápoles, para que pudiera ganar guerras. Y él inventa o crea un antecedente de los tanques de guerra, de la ametralladora, de los helicópteros, pero todo con un sentido estrictamente bélico. Y es el gran genio de la pintura, ¿no? Pero yo creo que dedicaba más parte de, ojalá hubiera pintado más y hubiera hecho menos estas cosas, porque dedicaba más parte de su genio en crear estas cosas, en pensar en la guerra y cómo matar más y más rápido, que finalmente es lo que Neumann hace con la bomba de hidrógeno, que es una cosa ya delirante y terrible, ¿no? Se pueden ver videos de la explosión de la bomba de hidrógeno y es una cosa terrible. Y pues Neumann estaba feliz con eso, ¿no? Que Neumann es un buen ejemplo de todas estas cosas, o de varias de estas cosas, ¿no? Porque no era un tipo refinado,
que pudiera pensarse, o como que el estereotipo, ¿no? El lugar común del científico, pues es alguien como muy... No, era un tipo bastante, si no vulgar, pero sí X. Y también era muy soberbio, y también era con esta idea de... Él no tenía ningún problema ético en este sentido con utilizar la ciencia aplicada a la guerra, ¿no? Pero cuando le detectan el cáncer, se vuelve absolutamente religioso. Incluso dice, hay 3 cosas que nos diferencian de los animales y que han provocado el progreso de la humanidad. Una es, obviamente, el pulgar oponible, otra es el uso del lenguaje, y la tercera es la religión. Porque dio respuestas. Incluso él dice, la religión nos dio ya muchas respuestas y provocó el seguir buscando las respuestas. Pero ahora ya sabemos tanto que ya no tenemos ese interés y esa motivación por seguir encontrando las respuestas, y ya estamos más bien retrocediendo a los principios de la humanidad, ¿no? Y se volvió muy, muy, muy religioso. Entre los testimonios, obviamente, pues son inventados por Benjamín Labatut, por ejemplo, de su segunda esposa o de su hija, narrando los últimos días y cómo él no quería morir y estaba totalmente angustiado por la muerte. Y creo que es su esposa la que le pregunta, bueno, o sea, tú ayudaste a matar a millones de personas en Hiroshima y en Nagasaki, y ahora te preocupas por una muerte, por la tuya. Y él contestó, es totalmente distinto. Qué fuerte. Uh-huh. Es que sí, o sea, incluso pensando esto, ¿no? En el límite también, y un poco por lo que te digo que escuchaba de este autor, como tal vez en los límites de este pensamiento racional, y que creo que lo veíamos también, no recuerdo ahora con cuál, pero que hablamos un poco también del surrealismo y esta parte del inconsciente. De la escritura... Ajá. Ay, se me fue el nombre. Sí, a mí también. La escritura como automática. Sí. Pero no creo que sea automática. No. Bueno, ahorita no. Pero esto, ¿no? Como pensamos y le damos esa fuerza como a lo racional, y a lo mejor, por ejemplo, alguien con una postura científica o con respuestas científicas puede tener muchas explicaciones sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, quizá saber, ¿no? Que no hay nada después, o que terminamos así, pero todo lo otro que sí somos, pues eso cómo se resuelve, ¿no? O estas cuestiones de la bondad, de la maldad, de la compasión, de la libertad. Yo siento que eso, por ejemplo, ahorita con esta parte que veíamos al final de las máquinas, ¿no? De esto que decías, la inspiración es el cambio fundamental entre todas las opciones que podría tener esta máquina artificial, pero la inspiración, que eso quién sabe, pero probablemente sea profundamente humano, ¿no? Y que entraría esta cuestión también de la libertad. Pero pues eso, y siento que nos vamos a enfrentar, o ya nos estamos enfrentando también a grandes dilemas frente a la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí, a mí me gustó mucho esa parte, porque finalmente esta máquina que trabajaba con todas las posibilidades, ¿no? Que finalmente estaba alimentada, o sea, la máquina la alimentaron con todos los juegos entre humanos de ese juego en específico, ¿no? Y entonces, pues la máquina valoraba todas las posibilidades. Pero al final del libro narra un experimento en donde ya incluso se eliminan todas esas experiencias humanas para nutrir la información de la computadora. Y eso la hace que mucho más eficaz a la hora de ganar el juego. O sea, cuando ya no tiene la información de todos los juegos hechos entre humanos, gana mucho más rápido y es más violenta y fuerte al momento de ganar en ese juego. Entonces es ahí donde sí nos da un poquito de terror pensar en todas las posibilidades de eso, ¿no? Pero tiene razón Benjamín Labatut con respecto a estos 2 libros en específico. Aunque parecen muy complejos, si el lector en algunos momentos no entiende muy bien los datos específicos de lo que se está hablando, pero puede captar y percibir
la emoción y los sentimientos y las motivaciones de todos estos científicos y incluso todas sus contradicciones y todas sus dudas y todo lo que los hace humanos, evidentemente. Sea o no muy grato quizá eso también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso, tal vez esta transformación que se hace, ¿no? Bueno, no sé si transformación, pero el uso que se le da. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Del conocimiento científico por ejemplo, eso puede ser precisamente para un avance médico, algo que nadie pondría en duda, el avance de la ciencia en términos médicos, para la protección de, pues, la vida de los humanos, ¿no? O hacer condiciones más dignas, por ejemplo, en la parte de la inteligencia artificial. Exacto. Probablemente que las personas tuvieran más tiempo para vivir y que las máquinas se encargaran de hacer más trabajos, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos nuestros separadores inteligentes. Ah, también, sí es cierto. Sí. Oye, y hay una parte en el libro de Maniac donde Neumann dice, porque él era un gran matemático, evidentemente, y decía, así como Dios le dio a ciertos animales para su sobrevivencia, les dio garras, o les dio colmillos, o les dio una vista, a los humanos nos dio las matemáticas. ¿No? Es su manera de enfrentar a la naturaleza, de entenderla, y como en el caso de estos personajes, mira, ahí está Neumann, transformarla o para nuestro beneficio o para nuestra destrucción. A ver, vamos a leer sus comentarios. A ver, si no es que ya se durmieron todos. No, bueno, al principio nos comentaron eso, pero creo que ya se arregló la cuestión del audio. Sí. No se oyó nada de lo que dije. Pero muchas gracias porque sí nos estuvieron ahí avisando que no se escuchaba bien. Bueno. Luego pasa que se corta el audio. Ajá. Y si uno se sale de la transmisión y vuelve a entrar, se soluciona. Sí, a veces son como cosas así. El lunes con retrovisor, al principio me pasó un par de veces. Y a la tercera ya entró bien. Uh-huh. Ok. Bueno, no sé hasta qué momento. Es la inteligencia artificial de YouTube. Sí, el algoritmo. Bueno, acá nos dicen like desde Houston. Andrés Sendeja, siempre Andrés nos manda, pensamos que son aplausos. No nos ha desmentido, entonces vamos a seguir pensando. No serán No, se ven ahí las dos palmaditas. José Carlos nos manda manitas arriba. También acá, bueno, aquí. Oye, y a propósito de esto, ajá, me acordé que hay dos películas más o menos recientes con temas más o menos similares. Una, bueno, pues es la famosa Oppenheimer, de ¿cómo se llama? De Christopher Nolan. Sobre Oppenheimer y la construcción de la bomba y después todos los pleitos que tuvo. Incluso sale Einstein ahí en la película. Aunque ya me hago bolas de esa película con otra que vi recientemente, que es la otra que quiero recomendar, que se llama El juego de imitación, uh-huh, que es sobre Alan Turing, y cómo pues empieza a crear de las primeras computadoras para lograr encontrar la clave para lograr descifrar la clave de los mensajes de los alemanes, uh-huh, y poder prever dónde van a ser los ataques. Uh-huh. Y las dos son fáciles de encontrar en plataformas. Estuvieron de moda hace poco. Sí. Uh-huh. Acá Eva nos dice, a ver, espérense porque me salta acá. Dice Wanda, me encanta y me da paz escuchar la sección del librero del monero. Aún estos temas, Wanda, también te da paz. Es que quiere decir que la arrulla. A eso se refiere. Acá también nos pone Eva, qué interesante oír a Hernández. Y dice, qué triste que estos genios usen su inteligencia para hacer tanto daño. Bueno, que también toda la industria, ¿no? Sí, en general. Sí, no. Pero lo que sí, no igual ellos, que en esta figura del genio, bueno, por ejemplo, por esta pregunta también que dicen, ¿de verdad habrá sido así de vulgar Mozart? Bueno, no sabemos, o bueno, yo no lo sé. Pero pues parte de la tesis de la película Amadeus, de Miloš Forman, que si no la han visto tienen que verla, es una extraordinaria película, pues se jugaba mucho con eso, ¿no? De cómo era posible que un personaje tan
no, pues no sé si vulgar, como pero romperlas tan común y corriente. Ajá. Y era un genio de la música, ¿no? Que además no, pues no es algo extraño. Es que yo pienso que también quise en esta genialidad el estar un poco, no sé si decir arriba, pero fuera quizá de esta manera común de entender al mundo, incluso esta figura que también se ha asociado como seres asociales, Uh-huh. o que es difícil la interacción porque tal vez en este mismo entendimiento quizá de la realidad, ciertas convenciones o ciertas cosas que a otras personas les puede parecer importante, pues tal vez no. Uh-huh. Estar esto, ¿no? Quizá, o la velocidad también de los pensamientos, no sé, no soy una genia, no les puedo contar, pero... Sí, pero el estereotipo del genio es ese, ¿no? O que está muy ensimismado, introvertido, no precisamente interesado en conversaciones con las personas, no sé, ¿no? Como que pero pues no, también. realmente es un estereotipo. Y hay de todo, ¿no? Sí. Y en varios de los casos que se cuentan en estos dos libros, pues ves eso, ves que hay personajes que, hay uno, no me acuerdo cuál de todos los genios de los que habla, que veía las telenovelas en la televisión, ¿no? Las telenovelas gringas. Pero hay otro que sí tiene que ver, o varios pues, que sí rayan en esto que hablamos al principio de la locura. Uh-huh. E incluso hay un caso de uno de ellos que se interesa mucho, efectivamente, en la locura. Y bueno, él tiene una pareja que hace exposiciones, por ejemplo, va a hospitales psiquiátricos uh-huh. a ver qué actividades artísticas pueden hacer los personajes, las personas que están recluidas en esos hospitales, ¿no? Música, pintura, cualquier expresión artística. Y colecciona todo eso y llegó a hacer exposiciones que fueron un fracaso, las exposiciones. Entonces muere su pareja de este científico y él retoma eso y sí se sigue visitando hospitales, asilos, para ver cuáles son las expresiones de la gente con un cierto grado de locura, ¿no? Uh-huh. Como que también es algo que se ha estudiado y que llama la atención mucho del arte, ¿no? Se habla de Van Gogh como que estaba loco, en fin, otros personajes. Uh-huh. Pero pues en la ciencia también hay mucho eso. Y también hay, bueno, será otro tema, pero reconocer el límite de, bueno, si existe más bien una normalidad mental, ¿no? O sea, me refiero a que probablemente como esa cuestión, y también pienso que un poco cientificista, de pensar que claro, hay categorías también para definir enfermedades mentales, uh-huh, pues, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que no hay tampoco como una normalidad establecida en la que todas las personas entren, y el cómo también varios de estos conceptos que tenemos de normalidad, de lo que es como correcto o incluso como aspiracional, por decirlo así, también tienen que ver con estas cuestiones científicas, ¿no? Y probablemente, o cientificistas quizá, ¿no? Uh-huh. Y probablemente no sean del todo a veces correctas, ¿no? Y también está esta división entre la inteligencia y el conocimiento, uh-huh. ¿no? O sea, gente que puede tener mucho conocimiento, pero que no es nada inteligente, pues, sí. Bastante torpe. Sí. Y viceversa, gente con una gran inteligencia, uh-huh. pero con muy poco bagaje cultural, uh-huh. ¿no? Pero entonces estos estereotipos son los que pues originan en muchas ocasiones pues todo este clasismo y racismo que vemos, que estos días hemos estado viendo y que me temo que en los próximos días vamos a seguir viendo mucho más, ¿no? Pero sí, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo la inteligencia que el conocimiento. Bueno, aquí nos imagínate cuántos genios uh-huh. Como estos que se hablan en estos libros, que no pudieron estudiar, teniendo una capacidad cerebral mucho mayor del promedio, pero que no pueden desarrollarse porque no tienen la oportunidad de estudiar, ya no digamos de estudiar en cierto lugar, simplemente de estudiar, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que aplicar esa inteligencia
de otra manera. Y también, como dice, el contraste de quizá alguien que pueda tener, pues estar muy preparado, tener conocimiento, tener doctorados, pero no tener el mínimo... Es que no sé si llamarlo inteligencia, porque ahorita que hiciste mención a estos comentarios tan clasistas, pero abiertamente, pues, o sea, ni siquiera se detuvieron a pensar, igual y esto está mal, o sea, ni siquiera se detuvieron a pensar esto y otras cosas, ¿no? Estas imágenes que publicaron en redes sociales, y lo vemos también en otras cuestiones, pero que tal vez también explica, pero no sé desde dónde, esta cuestión pienso yo, no sé si está en lo correcto, pero antihumana de alguna manera, ¿no? O sea, sin una perspectiva empática en ningún sentido. El simple hecho de pensar que hay cierta superioridad de ciertas personas hacia otras, ¿no? No sé eso si se puede explicar de una manera racional, porque yo pienso que incluso hay personas que pueden entenderlo mentalmente, ¿no? Sin embargo, no sé de dónde venga también, o lo mismo que veíamos en el uso de las tecnologías o de la ciencia en contra de la humanidad, permitiendo, por ejemplo, genocidios, ¿no? El genocidio que se realiza en Gaza todavía tiene una estructura tecnológica y científica muy importante que lo sostiene, claro, ¿no? Entonces, no será seguramente falta de inteligencia, o sea, que no comprendan, es falta de otra cosa, ¿no? Es que son muchas variantes, te digo, pues la inteligencia, la empatía, la sensatez, ¿no? El conocimiento, incluso la estructura mental. Puede haber una persona muy inteligente, pero que no tiene la estructura mental para poder expresar las genialidades que están en su cabeza, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces son muchos elementos distintos que van creando a las personas como son, ¿no? En el caso aquí, por eso se me hace bien interesante este libro de Maniac, porque sí te retrata un personaje con muchísimas facetas. Además es interesante cómo el estilo de la narración es ese, es como un mosaico con todos los testimonios de todos los personajes, porque es eso, es una personalidad con muchísimas facetas que van desde la genialidad hasta la miseria humana en algunos momentos. Esta respuesta que le da a su hija, de que no es lo mismo la vida de todas esas personas que murieron con la explosión de la bomba atómica que mi vida. Entonces dices, ¿cómo una persona con esa inteligencia? Porque se decía que era el hombre más inteligente del siglo XX. Además es curioso porque muchos de estos personajes, incluido él, tenían esta preocupación por trascender. Pero curiosamente Neumann no es un personaje muy así de manera general. Todo el mundo conoce a Einstein, ¿no? Ahora es un poco más conocido Tesla o Turing, ¿no? Schrödinger y Heisenberg. Bueno, Heisenberg a lo mejor por Breaking Bad. Pero también un poquito. Pero Neumann, yo siento que sí, no es para nada conocido, o muy poco, pues, ¿no? Claro. Y ahí también, por ejemplo, entra precisamente la genialidad de la Batut en mostrar esto, ¿no? Sí. Que no sea una lectura científica ni de la historia de la ciencia. No, para nada. Que esté llena también de esta cuestión emocional. No es un texto, no es un texto de divulgación científica. Pero puede funcionar cosas, como, ¿no? Eso, sí, porque sí te va creando el deseo de saber más, de entender. Muchas veces esto, porque además es una novela, pero tú dices, ¿esto sí será cierto o no? Y te investigas un poquito y sí fue cierto, ¿no? Pero sí está, por eso te digo que es muy cercano a la literatura, con una literatura muy bien escrita. Muy recomendables los dos libros. Sí. Acá también nos pone Antonio, dice, al final de su vida Einstein tuvo que reconocer que Dios sí jugaba a los dados. Dice Francisco, todos tenemos algo de genio y loco un poco. Bueno, algunos nos a lo mejor más de loco que exacto. También aquí nos dice Antonio Leroy, interesantes reflexiones de ciencia y religión de Hernández y de Carolina. Acá Enrique nos dice presente, saludos. Antonio también nos dice, la inteligencia artificial no tiene imaginación, el ser humano sí. Sería interesante también ahondar en eso, ¿no? En cómo funciona. Dice acá también Gerardo Jesús, siempre excelentes recomendaciones de Hernández, felicidades chamucos y chamuca. Simón dice, muy interesante, Monero Hernández.
Santo Tomás nos escribe desde Atlanta. De arte, taller alterno, nos manda un extraterrestre. Un extraterrestre. Gloria García nos saluda. Hola. Y dice Eda Aguirre, sumamente interesante y muy agradable su manera de comentar. Mira, aquí dice, hay una película, creo que coreana, sobre el juego Go. ¿No es la que comentaste, sí? ¿Esa está en Movie? No sé si sea esa. No, la que... AlphaGo se llama, creo, la que... Sí, AlphaGo. AlphaGo se llama el documental. AlphaGo The Movie, así se llama. No sé si está en Netflix. Ah, pensé que estaba en Movie. Yo la vi en YouTube. Ah, ok. Dice acá, esa de Alan Turing. Y es, no sé. es exactamente sobre este campeonato que juegan el campeón mundial de Go con contra la máquina, sí. Acá dice, ¿esa de Alan Turing no se llama Código Enigma? Sí, se llama The Imitation Game. Y sí, le pusieron Código Enigma, es cierto. Ok. Mira, aquí ya nos están... Dice, de tu arte a mi arte siempre hay preferencias. Totalmente. Acá dice Sadman, dice, con personas como Carolina y Hernández podrás estar platicando por horas de temas interminables. Muchas gracias. Dice Antonio, dice, totalmente de acuerdo, la mayoría de mis amigos son muy inteligentes, pero no tienen nada de conciencia social. Y eso los hace siempre partícipes del sistema meritócrata, egoísta y sin ser malas personas. Sí, fíjate que muy, muy interesante ese comentario, porque sí maneja varias cosas, ¿no? La inteligencia, la conciencia social y el ser buena persona, ¿no? Que eso puede variar también. O sea, no son malas personas. Porque no creen que están, o sea, porque están convencidos tal vez de que están así. Por ejemplo, esto del Poder Judicial, ¿no? O sea, sí hay quienes de verdad piensan que defender, o sea, en una ecuación muy rara, ¿no? En que cómo va a ser democrático más bien, cómo va a ser autoritario y antidemocrático que se vote. Pero que realmente piensan que es así. Sí, aunque ahí yo creo que tiene más que ver con una lógica que se nos enseñó, pues. Lo que Fernando Buenava dice que es el sinsentido común, ¿no? Porque es una lógica totalmente volteada, ¿no? Pero está ya tan enraizada después de tantas décadas de que eso fue lo que se inculcó y eso fue lo que se nos enseñó y eso fue lo que se nos dijo que era lo correcto y lo que estaba bien y a lo que debíamos de aspirar. Pues claro que eso se adhiere mucho a la lógica de las personas, pero obviamente que esa no es la lógica, ¿no? La lógica que debería ser, si piensas en lo mínimo indispensable para vivir en sociedad. Yo creo que esa es la gran diferencia. Vivimos en sociedad, entonces no podemos pensar de manera individual. Claro, pensamos de manera individual y tenemos ciertas cosas que nos interesan de manera individual y satisfactores que tenemos que cumplir y tal, pero no podemos aislarnos de que vivimos en una sociedad. Eso no podemos olvidarlo nunca. Y quedarnos solamente en lo individual. Y eso es lo que parece que no pueden entender. Porque eso ya implica, el pensar en colectividad implica esta empatía, tratar de comprender las necesidades de los demás, entender lo que hablábamos del Eternauta, ¿no? De que ellos deciden enfrentar una amenaza y se dan cuenta que solamente lo van a lograr como un héroe colectivo y no como estos héroes separados, totalmente individuales, que salvan al mundo, ¿no? En Hollywood. Esa es la gran diferencia que creo que no se puede entender, y eso ya no es una cuestión de percepción o no, o de puntos de vista, es la realidad. ¿O no vivimos en una sociedad? Todos, claro, y en todas partes del planeta,
Entonces eso no lo puedes negar. Y que necesitamos unos de otros, ¿no? Pues sí, totalmente. Sí, bueno, estoy pensando como muchas cosas. Bueno, ahorita ya menos eso. Dice, acá también dice Antonio Cuellar, conozco gente así, leen mucho, saben mucho sobre algunos temas, pero carecen de razonamiento y sentido común. Y que incluso a veces se justifican, ¿no? Diciendo esta postura como intelectual de, bueno, yo tengo un doctorado, entonces... eso, pues mira aquí, Antonio le dice, por eso dicen, el doctorado no te quita lo tarado. Ese no lo había oído, está muy buena. Es que sí hay mucho que... Si no mal recuerdo, Enrique Serna mencionaba que eran las mierdas exquisitas. Estos personajes... que bueno, se me hace raro de Enrique Serna porque él convive mucho con ellos y hasta luego tienen unas posiciones pues, cuestionables desde mi punto de vista, pero bueno, es un extraordinario escritor. Pero hablaba de las mierdas exquisitas, que eran, pues sí, personajes muy cultos, pero que éticamente eran unas mierdas, ¿no? Y esos pues sí conocemos bastantes. Sí los hay. Ya para terminar acá dice, yo y mis compañeros supimos de Alfred Newman desde principios. Pero ese Alfred de Newman es el de Math, el de la revista Math. Dice acá también, Hernández, ¿qué casos de genialidad gráfica o plástica podrías referir en la caricatura? Genios de la caricatura. Hernández. Ralph Steadman. A mí un genio de la caricatura me parece Ralph Steadman. Es un caricaturista inglés. Extraordinario, sí, me parece un genio de la caricatura. Covarrubias era un genio del trazo, de la caricatura. Acá Javo Verduzco nos dice saludos, colega. Saludos a Javier. Dice, por definición, dedicarte a una actividad artística ya es una pinche locura. Sí, puede ser. Pues un poco, sí, tal vez. Dice acá el fantasma, dice, la inteligencia la tenemos todos los homo sapiens, el conocimiento es adquirido, la empatía es un valor, cada cosa es independiente. Y aquí nos dice Tulio Derrida, decía que hay que deconstruir, nada se sale del texto. Dice acá también, lo individual es derecha, lo colectivo es de izquierda. Por acá también nos ponen... dice Judith Butler, ese ejemplo dice que la empatía y la solidaridad son emociones complejas que se van construyendo y que en ciertas condiciones hay personas que no llegan a formarlas. Pero yo creo que no, me parece lo más lógico sería que no tendría que construirse, que es algo que la propia sobrevivencia te lo muestra, es que creo yo. Pero, el otro día estaba, bueno, el ser humano sí un tema muy amplio que tenemos. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Rita Segato en Maciosare hace como 2 semanas y ella decía que la diferencia era como una cuestión de piel, o sea, no de piel en un sentido obviamente de razas ni nada así, sino como de sensibilidad, ¿no? O sea, más allá, y lo que un día también como que empezamos a hablar de lo de la izquierda y derecha, o sea, antes de esas, abajo de esas concepciones como políticas, una cuestión como de sensibilidad, ¿no? Porque ella hablaba precisamente, ella decía que tenía como un compromiso de siempre que aparecía públicamente hablar sobre el genocidio. Entonces, como esa diferencia, digo, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero un poco así lo entendí en ese momento, como de las personas que sí, o sea, que pueden tener como esa capacidad de empatía y de saber que las cosas cambien, ¿no? Y de estar en desacuerdo y como esta cuestión de rebeldía, y las otras personas que piensan que así debe quedarse todo, ¿no? Pero como una cuestión más profunda, pues no solamente de pensamiento, ¿no? O de una inclinación, sino como, no sé si entenderlo así, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero yo lo comprendí como un poco más... pues eso, profundo, casi que natural, pero tal vez habría que sí, ¿no? Estudiar como detenidamente, porque pienso que también el definir que, digo, no es que lo haya dicho así, pero si alguien llegara a entender en algún punto que casi que son incapaces las personas que son sin ningún tipo de empatía o preocupación por el otro, que es su naturaleza, pues ahí también caeríamos en pensar como, pues es que es así, ¿no? Es una discapacidad, ¿no? Probablemente. Fíjate que hay, ya lo he comentado en otros espacios, alguna vez platicando con Pepe Barberán, que era un actuario muy inteligente, que trabajaba con López Obrador, cuando López Obrador, bueno, desde mucho antes trabajaba con él, pero trabajó muy de cerca con él cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Él le manejaba todas las cosas de las encuestas. Y una vez platicando con él, me comentó que más o menos en todas las sociedades del planeta
había los mismos porcentajes de gente que era un 15% de gente muy consciente, muy empática, muy solidaria y que pensaba en los demás, ¿no? Con esta conciencia de lo colectivo. Que había otro 15% de gente de plano ojete. O sea, que sí, que el chiste era joder al otro, ¿no? Y el enorme 70% restante era gente indiferente. Que mientras a mí no me haga nada, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Que más o menos esos porcentajes se reflejaban en casi todo el mundo, en distintas sociedades, ¿no? Entonces él decía, con un 1% que nos jalemos de los indiferentes, este mundo cambia, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Fíjate que hay un libro hablando de divulgación científica, hay un libro de un divulgador científico que se llama Michio Kaku, que se llama Física de lo Imposible, y narra, a lo mejor un día hablamos de ese libro en el librero, narra de las posibles cosas o los posibles descubrimientos o inventos que en un futuro la ciencia puede lograr. Por ejemplo, habla de qué posibilidades hay de lograr la invisibilidad, los viajes en el tiempo, los escudos de energía, en fin, de varias cosas, ¿no? Pero al principio del libro, él narra de los posibles futuros en la sociedad humana. Y claro, habla que dentro de 300 millones de años puede haber dije 300 millones de años, puede ser 3,000, no sé. Habla de un futuro muy, muy, muy lejano, en que sí tal vez se pueda llegar a un nivel de sociedad muy superior, en donde sí haya, o ya no haya todas estas cosas de guerra, de destrucción, de egoísmo, de hambre, sino que se llegue a un nivel de civilización superior. Pero sí falta muchísimo para él lo va estableciendo como un poco por etapas, ¿no? Leí hace mucho el libro, entonces lo voy a releer y tal vez lo traiga en algún librero. Pero acá la duda es si no vamos a destruir el planeta antes de llegar a ese nivel. Pues sí. Sí, porque la destrucción es parte precisamente de eso, ¿no? Pues sí. Ay, bueno, dejen leer rápido ya los últimos. Ya vámonos. Dice acá, sí, ya terminamos. Dice acá, en el entendido de replantear lo que consideramos de lo que pensamos es lo que debe ser. También acá nos dice, Edaguirre, el doctorado no te quita lo tarado, pero no cualquier tarado estudia un doctorado. También. Dice acá también, dice Santo Tomás, el señor Monero Hernández tiene una voz suave como sabio espiritual. Otra manera de decir que lo arrullo. Que ya se está durmiendo. Otro dice el fantasma, la empatía es un estado mental sano. El fantasma de Canterville es igualito a Charles Bukowski. Sí, dice acá también, el conocimiento es innato, el resto es aprendido. Según la psicología y la biología evolutiva, el problema radica en el desinterés por el conocimiento en la mayoría de los seres humanos. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Esperamos también sus comentarios en el libro del Monero que se publica aparte el sábado. Ahí también los estamos leyendo. Pues hay mucho más que platicar, Hernández. Sí, pero de entrada pues les recomiendo mucho sí. Benjamín. Están en anagrama los dos, ¿verdad? Están los dos en anagrama. Okay. Hasta donde entiendo, no son traducciones, aunque creo que los escribe en inglés, a lo mejor sí son traducciones. No sé, no viene crédito de traducción, pero bueno, no están muy locos como las traducciones de anagrama que a los que nos tiene acostumbrado, entonces tal vez no sean traducciones, pero bueno, Benjamín Labatut, están estos dos libros, tiene un par más que no he leído, entonces pues no los voy a recomendar porque no los he leído, pero sé que son más o menos llevando lo mismo. Estos perfiles, análisis, estudios, acercamientos a las mentes geniales de los científicos. No sé qué obsesión tiene ahí con ello, pero pues qué bueno que la tiene. Sí, así nos permite leer estos libros. Sí, a mí, como digo, se me hizo también muy, muy interesante. Las cosas que también comentaba y esta parte de lo emocional y lo incomprensible, y siento que eso da para más. Bueno, pues ya, nos vamos porque si no nunca vamos a terminar esto. ¿Vamos a un corte?
Vamos a un corte y ya volvemos acá. Bye. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.